Señor les bendiga, hermano. Bienvenido a este estudio. Este estudio, el tema que vamos a estudiar es Dios mi fortaleza, que se encuentra en Filipenses 4:13, que todo este versículo todo es conocido de todos, que muy conocido hasta aún de los niños, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de empezar a escudriñar las escrituras de este capítulo 4, quiero ver de dónde Pablo escribió esta carta y, y por lo cual estaba, qué es lo que estaba pasando en él, en la situación por la que estaba pasando. Y vamos a leer esto, dice, en los, fue en el tercer viaje misionero cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, estando preso en Roma. Estaba en una casa domiciliaria, pero encadenado y aún con alguien que lo estaba custodiando. Y en su segundo, pero vamos a entender que Pablo ya había tenido antes un, un viaje. En el segundo viaje del misionero Pablo estableció la iglesia cristiana en Filipo. Hubo muchos que se convirtieron al Señor Jesucristo. La primera fue Lidia, una mujer de negocio de Tiatira, del Asia Menor. La mujer adivinadora, libre de posesión demoníaca, que fue librada y se convirtió al Señor. Pero por causa de esto, Pablo fue encarcelado junto con Silas. Pablo y Silas estaban encarcelados porque esta mujer les daba ganancia a estas personas, a estas, tenía sus patrones que le daban ganancia, y entonces ellos se molestaron porque ya no tenían las ganancias, y fue la causa de que Pablo y Silas fueron a la prisión. Y esto podemos encontrar que ahí se convirtió el carcelero, el que custodiaba a Pablo y a Silas. Pero una de las cosas muy importantes, que cuando ellos habían sido castigados, los pusieron en la prisión, pero cuando ellos no se, cuando entraron a la prisión, no entraron, pero dice que alababan a Dios aún en la situación en que se encontraban. Pero hubo algo sobrenatural, que hubo un terremoto, y este hombre pensó que ellos se habían escapado cuando hubo ese terremoto, pero Pablo le dijo, no te hagas daño, aquí estamos todavía nosotros. Y ese fue el momento de la conversión del carcelero, cuando muchas veces hemos citado esa escritura que dice, ¿y ahora qué necesito yo? ¿Qué necesito para ser salvo? Y Pablo le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo toda tu casa. Esa fue la contestación de Pablo. Y esta gente fueron las que se convirtieron en el segundo viaje misionero de Pablo. Pero fue en el tercer viaje misionero cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, estando en este domiciliario encadenado. No es en el segundo viaje, sino en el tercer viaje. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vamos a entrar, hermano, en unas escrituras, vamos a estudiar la escritura del verso 10 del capítulo 4 en adelante. Dice, esta era la actitud ejemplar de Pablo hacia las cosas materiales. Veamos por qué todo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la palabra del Señor aquí en verso 10. Vamos a ver el verso 10. Dice, me alegré grandemente en el Señor que ya al fin habéis revivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupaba, pero faltaba la oportunidad. ¿Por qué Pablo dice me alegré o me gocé grandemente? Los filipenses eran los que les mandaban ofrenda a Pablo, y dice, vuestro cuidado conmigo. La verdad antes preocupaba. Tal vez en ese momento Pablo los filipenses no tenían con qué mandarle a alguna persona para mandar lo que le faltaba a Pablo. ¿Sí? Dice, y en el verso 11 dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido, dice Pablo, a contentarme a cualquier situación. Dice, no es que tenga escasez. Pablo estaba hablando que no tenía, bueno, no tenía mucho, pero tampoco no tenía escasez.
Aún estando en la prisión, Pablo decía que no tenía escasez, porque aún en la prisión, porque lo tenían en una casa, encadenado, eh, custodiado. Pero así Pablo tenía, dice, aún él dice que pagaba el alquiler de ese lugar donde lo tenían. A Pablo no le faltaba ahí, pero, pero veamos el verso 11 como dice. No es que hable porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sí vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto de tanto estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y dice el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está, Pablo había aprendido el secreto de tanto estar saciado, tal vez momentos que podía decir yo he dormido sin comer y he dormido lleno. Tener abundancia, que es que tenía bastante, como de sufrir necesidades. Pablo estaba sufriendo necesidades. Pablo era uno de los hombres, de los misioneros de los cuales sufrió muchas necesidades. Veamos el 14 dice, sin embargo, habéis bien hecho compartir conmigo mi aflicción. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo mi aflicción. Estaba hablando Pablo de la aflicción donde estaban en la prisión. Y el 15 dice, y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que en el comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí a Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. La iglesia de Filipenses era una iglesia bondadosa, una iglesia que apoyaba mucho a Pablo. Siempre ellos compartían con Pablo, y no solamente compartían las ofrendas con Pablo, sino también enviaban ofrendas también a Jerusalén, a los hermanos que eran perseguidos también. Pablo aquí está hablando en el 15, es cuando Pablo fue en el segundo viaje, cuando partió a Macedonia, y dice que le dieron ofrenda, y no solamente, sino ellos dicen, solamente ustedes me han dado, dice, han recibido de solo de vosotros. Dice el 16, porque aún en Tesalónica enviaste dádiva más de una vez para mis necesidades. Aquí dice que los filipenses eran unos dadivosos y compartían con Pablo no solamente una vez, sino varias veces. El 17 dice, no es que busque dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pablo se refiere a las bendiciones recibidas, resultado lógico de la fe y la dedicación a Cristo. Pablo buscaba más de los filipenses la fe y las bendiciones espirituales en ellos, más que las dádivas. Él quería que ellos aumentaran en la fe al Señor Jesucristo. Vamos a ver el 18, dice, pero le he recibido todo y tengo en abundancia, que hablando también de la abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. ¿Quién era Epafrodito? Epafrodito era un hombre, un colaborador de Pablo, ayudante de Pablo en el ministerio, y era un hombre mensajero, es el que le llevaba las ofrendas a Pablo donde él se encontraba, en Roma. ¿Qué significa la palabra Epafrodito? Epafrodito significa
permiso. Aroma agradable. Sí, el favorito significa la palabra agradable. Dice, porque habéis enviado fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Aquí hay algo muy interesante de que Pablo recibía lo que le enviaban como un sacrificio aceptable, agradable a Dios. Esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento de cómo Dios aceptaba los sacrificios que Él aceptaba. Eran sacrificios agradables, eran sacrificios cuando daban sacrificio a los animales tenían que ser sin mancha. Estos animales tenían que ser, no tenían que tener nada quebrado, nada, tenía que estar bien los animales para poder ser aceptado por Dios. Y a Dios le agradaba eso, los sacrificios. Por eso Pablo decía, yo recibo esto como aroma. Dios mismo recibía esos sacrificios como un aroma agradable. Pablo también recibía esas ofrendas como un fragante aroma también, como Dios recibía esos sacrificios que a Él le agradaban. Algunos sacrificios que a uno no le agradaban a Él, porque también podemos ver que hubo un tiempo que ya daban sacrificios porque a Dios no le agradaba. El 19 dice, y mi Dios, dice, proveerá todas vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Dios siempre va a proveer vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Como había dicho, el poder en Cristo, el poder de Pablo era para ministrar y provenía de su continua comunión con Cristo. ¿Cómo? Nosotros también tenemos que tener, para poder tener ese poder, tenemos que tener esa continua comunicación con el Espíritu Santo. Vamos a regresar un poco al capítulo 5, o más bien no, al 6, el 6. Dice la palabra del Señor, dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, dice, mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Por nada, dice. Cuando está diciendo el Señor, por nada estéis afanosos, pero tenemos que poner nuestras peticiones al Señor, delante del Señor. Pero ¿cómo? Mediante oración y súplica. Pero cuando está diciendo el Señor, por nada estéis afanosos, por nada estéis. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en vuestras mentes y en Cristo Jesús. Cuando hay paz de Dios, dices, guardará vuestros corazones y vuestra mente. Cuando dice vuestra mente, está hablando del alma, porque ahí está todo en el alma, en la mente. Tenemos la voluntad, todo está en la mente. En Cristo Jesús. Dice, y el secreto de la paz, dice. Por los demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido, oíste y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí Pablo está diciendo, lo que ustedes han visto en mí y oído, eso practicad. Pablo, en esta carta que Pablo escribe a los filipenses, hay 14 veces se menciona la palabra de gozo, el gozo. Y todo lo que hagamos para el Señor tiene que ser con gozo. Por eso dice, regocijaos en el Señor, regocijaos, y otra vez diré regocijaos. Siempre tiene que haber regocijo en el Señor. Por eso Pablo, en todo momento, él
podría decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún aunque pasaba por lo que estaba pasando Pablo, él decía, todo lo puedo que me fortalece. Y esta iglesia que le escribió a los filipenses, que escribió Pablo, es una iglesia que él amaba mucho esta iglesia. ¿Ya? Por eso decía en el capítulo 1, en el 4:1 dice, así que hermanos míos, amados, añorados, dice, gozo y corona mía, dice, estás firme en el Señor, amados. 2 veces le dice, amados, ¿no? Y gozo, corona mía, dice. Los creyentes en Filipo eran causa de gozo y honor para Pablo. Pablo amaba mucho a esta iglesia, a los creyentes en Filipo. Aún en los últimos momentos de su día y de su partida, Pablo fue fortalecido por parte del Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver que aún en el tiempo de su partida, Pablo fue fortalecido por el Señor. ¿Le leemos este? Ok. Bueno. Dice, vamos a leer este capítulo 13 de Hebreo también. Verso 5 dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Pablo podía estar confiado de decir que el Señor nunca lo iba a dejar, lo iba a desamparar. Aún en medio de las situaciones por las cuales estaba pasando él. Pero vamos a leer también segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 4:17 al 18. ¿Qué dice aquí? Dice Timoteo. Y esta era la última carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Y aún dentro de la prisión, aún estando ya para su fin, para terminar ya sus días aquí en la tierra de él aún era fortalecido y daba ánimo. Dice, veamos qué es lo que dice en el verso 17. Dice, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. Pablo proclamó el mensaje a los gentiles, pero para que oyeran el evangelio. Dice, cuando dice fui librado de la boca del león, no quiere decir ahí que en ese momento ya estaba libre, sino que estaba hablando. Veamos qué es lo que dice aquí. Cuando Pablo dice que fue librado de la boca del león, dice, probablemente usó la frase de la boca del león en forma figurada para referirse a la muerte del anfiteatro romano. Ahí donde hacían fiesta los romanos para matar a los siervos de Dios. Pero vamos a leer aquí en el 6 al 8, en el mismo capítulo. Dice, veamos qué es lo que dice Pablo aún en medio de su situación por la que estaba pasando. Okay. Ya estaba en la prisión en ese momento y él sabía que ya estaba por su tiempo de su partida. Pero veamos qué es lo que dice. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Dice, él sabía que ya iba a partir, dice, con el Señor. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe.
He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pero aquí dice en el 8, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Muy importante todo lo que dice aquí. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, todos nosotros tenemos que amar la venida del Señor. Así como dice Pablo. Aún Pablo Pablo está esperando la venida del Señor. Pablo aún está esperando la resurrección. Así como muchos de nuestros hermanos que han partido también están esperando la resurrección. Los que aman y todos los que amamos la venida del Señor. Muy importante entender. Estas son palabras de ánimo de Pablo. Dice que nosotros tenemos que seguir adelante y tener en cuenta que también nosotros estamos esperando la venida del Señor. Muy bien. Gloria al Señor. El Señor sea la gloria y la honra. Cuando Pablo dice la corona de la justicia, dice la palabra la corona alude a la guirnalda que se daba al ganador de una competencia atlética. Esta corona es dada al que por fe ha recibido la salvación de Cristo. Yeah. Gloria. Yo creo que es todo, Gabriel. Es todo lo que he tenido para este estudio, hermanos. Hay muchas cosas de cuales Pablo pasó muchas situaciones difíciles a través de su ministerio como misionero. Él pasó hambre, pasó persecución, pasó azotes, pasó por muchas cosas. Aún dice que por su misma nación, por los mismos judíos, fue maltratado tanto por judíos como por gentiles. Estuvo en alta mar navegando por caminos asaltos. Podríamos pasar mucho tiempo aquí describiendo la historia de Pablo, un siervo de Dios, un hombre que escribió casi la mayor parte del Nuevo Testamento. Y pues le damos la honra y la gloria al Señor por todo y por tener estas cartas tan hermosas que escribió Pablo. ¿Ya? Y como dije, Pablo amaba a esta iglesia y no le encontró tantos problemas como las otras iglesias. ¿Ya? Porque aún en las otras iglesias que escribió se presentaba como Pablo, apóstol de Jesucristo. Y en esta iglesia no se presenta Pablo como el apóstol de Jesucristo. Ellos ya sabían quién era realmente Pablo, un hombre de Dios. ¿Ya? Gloria al Señor y el Señor les bendiga, hermano, y esperemos que se hayan gozado con este estudio y le damos la honra y la gloria al Señor por todo y bendiciones y cuídense, mi hermano, y Dios me los bendiga a cada uno de todos y aquellos que nos están mirando por este medio, le damos gracias y les bendecimos en el nombre de Jesucristo a todos y a Él sea la honra y la gloria por siempre. Padre, te damos gracias en esta hora y te glorificamos y en este momento. Gracias porque nos ha permitido estar por este medio, Padre. Bendecimos a cada familia y Calvario y damos gracias por todo, Señor, y por algunas de aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, Señor, y que ellos puedan decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y así como Pablo, aún en medio de cualquier situación que estén pasando, Padre. Tú conoces cada corazón, cada mente. Dale gracias, Señor, y que sea tu Espíritu Santo honrándolos y cuidándolos, Padre. Te damos gracias, Señor, y pedimos por toda la iglesia, por todo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.